Hoy día, hermanos, es martes 7 de abril, martes 7 de abril. El título de nuestra lección, ahí está, hermanos, en la pantalla. Ahora sí, a participar, hermanos, a participar. A ver, eh, ¿qué dice el título? ¿De qué vamos a tratar este día, hermanos? ¿Qué vamos a estudiar? A ver, hermano, hermana, pues participar dando lectura al título de nuestra. Confirma si se ve la presentación o no se ve. Dios es amor. Muy bien, hermana Francisca. Dios es amor. Dios es amor. Muy bien, ese es el tema para hoy día. Vamos a hablar acerca del amor, que Dios es amor. Bueno, de partida, hermanos, para motivarnos a ver qué cosa entendemos, ¿no? Con esta frase, Dios es amor. Dios es amor. Mm. A ver, participa, hermano, hermana. O vamos a ver lo que justamente dice la palabra de Dios o la lección, ¿no? Aquí, hermanos, en el comentario dice amor, ¿no, hermanos? Amor es quizá la palabra más utilizada por los cristianos para describir el carácter de Dios. Siempre hemos estado hablando de esta palabra, que es el amor, ¿no? Y se utiliza comúnmente esta palabra amor. Para todos se utiliza siempre esta palabra amor. Y acá en la lección nos dice quizá la palabra amor, ¿no? Es más utilizada, ¿no? Para los cristianos. Tal vez para describir el carácter de Dios, dice, ¿no? Para describir el carácter de Dios. Esto podría deberse a la declaración que aparece en Primera de Juan 4:8. No, nosotros siempre decimos eso, ¿no? El carácter de Dios es amor, ¿no? Dios es amor. ¿Dónde dice eso? En Primera de Juan 4:8. Ahí vamos a leer. Puedes ver en tu Biblia, hermano, hermana, no lo que dice ahí. No, aquí, Primera de Juan 4:8. Bueno, aquí no está puesto justamente el texto bíblico, pero vamos a ver aquí en la Biblia. Abran vuestra Biblia, hermanos. Primera de Juan 4:8 dice allí, ¿no? Aquí. Voy a buscar aquí, Primera de Juan, ¿no? 4:8. Ahí está, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, ahí en la pantalla vamos a ver la Biblia, ahí está, y lo vamos a pintar aquí. ¿Qué dice aquí? Ahí dice, hermanos, el que no ama, palabra de Dios, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Bueno, aquí está el título de nuestra lección, porque Dios es amor. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermano Aquí, Joaquín, por favor, hermanos, a ver, también voy a invitar a los hermanos que expliquen, a ver, ese texto bíblico, qué es lo que quiere decir. Sí, hermana Mónica, participe. buenos días a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, primero hay que buscar qué significa amor, qué es esto del amor. Eh, yo, el concepto que tengo de amor es de de todo lo bueno que existe, eso es amor, de todo lo bueno que yo puedo hacer por alguien. Eso es amor, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Porque no significa, por ejemplo, cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos, no es amor porque hay que corregirlos, ¿cierto? Y no darles todo también porque hay que enseñarles que en la vida todo cuesta y que no hay que regalarles las cosas, por decirlo de alguna manera. Pero en el concepto de lo que es el amor de Dios, ¿cierto? Dice y lo estaba buscando, el amor es una decisión y una entrega que busca el bien del otro, no solo un sentimiento pasajero. En la enseñanza de Jesucristo
Amar significa dar, perdonar, cuidar y permanecer fiel, incluso cuando no es fácil. Entonces, todo lo que Dios hace nace del amor. Su amor es constante, fiel y sacrificial. Y ese amor es modelo para la vida humana. En Corintios 13 se nos dice todo lo que es amor. El amor todo lo perdona, todo lo soporta, ¿cierto? Están allí las preeminencias del amor. A lo mejor, si lo leyéramos, ¿cierto? Podríamos entender más lo que significa en todo el sentido de la palabra. Pero no es solamente un sentimiento, ¿ah? Que no digo que sea malo sentirlo, es también es una combinación de ambas cosas, un principio y un sentimiento. En el caso de Dios, Él es en esencia todo eso y mucho más. Muy bien. Gracias, hermana Mónica, por su participación. Muy bien. Hermanos, ¿tú qué dices, hermano, hermana? A ver, tú que estás ya aquí en la sala. A ver, aquí estamos, hermana Natalie, Carlos, Francisca, Lena. ¿Qué dices, hermana Lena? Manuel, Marcelino, Miguel, hermana Mónica ya participó aquí. También está Néstor, Rosa. Hermanos, ¿qué dicen, no? A ver, si podemos explicar este texto bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo este texto bíblico? Dice, el que no ama, dice, el que no ama, por decir yo no amo, o tú no amas, ¿no? Entonces, eso significa que si yo no amo, quiere decir que no conozco a Dios. O sea, el que no ama, pues no conoce a Dios, ¿no? Está hablando de este verbo conocer. Eso tal vez es importante entender ese verbo. Acá dice el por qué. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque dice que aquí Dios es amor. Esta palabrita, hermanos, aquí voy a marcarlo. Es. ¿Qué significa esa palabra? Es, ¿no? Yo aquí lo voy a pintar con rojo, ¿no? Para resaltar. O sea, cuando uno lee, ¿no? Personalmente no tengo que leer así, ¿no? Para entender qué está diciendo acá Dios. ¿Qué me dice aquí la palabra de Dios? Hermano, Claro, nosotros, como decía, disculpe hermana, antes, como decía nuestra hermana Mónica, todo lo bueno que hacemos podría considerarse como amor. En la vida, hermanos, lo que estuve pensando es de que en la vida puede aparecer billetes, ¿no? Digamos aquí en el Perú, digamos un billete de 20 soles, aparece, ¿no? No es de repente el verdadero billete, ¿no? Sino son billetes falsos, que son casi idénticos, ¿no? Eh, y habría que distinguirlo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre el falso y el verdadero? Más o menos me pongo a pensar en eso respecto al amor. Se dice del amor muchas cosas, ¿no es cierto? Y parece lo correcto, ¿no? ¿No? Entonces, pero ¿no será es el falso amor o es el verdadero amor? Entonces, a eso iba, ¿no, hermanos? La pregunta, a ver si aquí en este texto bíblico se puede entender eso, ¿no? Sí, hermana Mónica, participe. Hermana, participe. Bueno, su micro seguro está apagado. A ver. sí, sí, ahora sí, sí. Ah, La verdad es que el texto da para bastante. Hermano, hay un dicho por acá que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay otro dicho que dice así de que tanto estar en la miel se te ha pegado lo de esa otra persona. Uno anda tanto con una persona que empieza a parecerse y empiezan a pegársele las costumbres de esa persona. Eh, Hay un caso, ¿cierto? Cuando Moisés subió al Sinaí y baja, ¿cierto? Con una luz radiante ahí en él, que tienen que cubrirlo porque no podían soportar, ¿cierto? Esta luz que él reflejaba de haber estado en la presencia de Dios. Y lo mismo pasa con Jesús, ¿cierto? Cuando está allí con Elías
Ay, ¿quién era el otro? Se me fue. Pero y estaban con él, ¿cierto? Animándolo y los ángeles también. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, o cuando estamos en intimidad, cuando nosotros conocemos a Dios, porque eso es conocer a Dios, estar en intimidad con Él, nosotros nos pegamos de lo que es Él, nosotros nos contagiamos de lo que es Él. Los demás deberían decir, ¿cierto? "Oh, él es cristiano", sin necesidad que nosotros abramos nuestra boca, porque nosotros de tanto juntarnos con Dios nos parecemos a Él. Es como el sol, ¿cierto? Dios es el sol, el Cristo, el sol de justicia, y nosotros somos la luna que reflejamos esa luz. Entonces, si nosotros decimos que amamos, y se nota en nuestros actos, es porque estamos reflejando el carácter de Dios. Porque no basta con decir que yo amo, tengo que demostrarlo también. Entonces, eso, como dije antes, se demuestra en nuestros actos. Ahora se manosea mucho en este tiempo la palabra amor. O sea, todo el mundo habla acerca del amor, de amores tóxicos, de relaciones tóxicas y todo eso, pero que no tienen nada que ver con el amor de Dios. Como dije antes, allí en las preeminencias del amor está todo lo que el buen amor, el verdadero amor es. Entonces, para no tener también equivocación. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermana Mónica, ¿no? Está explicando aquí, sí, hermanos, ¿no? Sí, la diferencia que va a haber, ¿no? Respecto a lo que se dice el amor falso y el amor verdadero. Justamente acá en Primera de Corintios, el capítulo 13, un poco ahí nos explica también, ¿no? Lo que nuestra hermana estaba indicando. Es muy bueno, hermanos, que reflexionemos en esa parte. Entre Primera de Corintios, capítulo 13, aquí tengo, ¿no, hermanos? Miren, hablando del falso amor, hermanos, miren, del falso amor, hablando del falso amor, miren lo que dice la palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea que uno puede hablar con una dulzura tremenda, ¿no? No sé cómo, ¿no? Que te atrae, que te absorbe, no sé, un lenguaje bonito, ¿no? El lenguaje humano angélico, ¿no? Pero si no tengo amor, pero estoy hablando así, entonces dice aquí la palabra de Dios, llego a ser pues como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Un instrumento musical, diríamos, ¿no es cierto? Que resuena, un címbalo que retiñe también. Pero en el fondo, hermanos, nos está diciendo, no es el verdadero amor. Se puede parecer, ¿no? A lo que es el amor, ¿no? Uno de repente no lo distingue, ¿no? Entonces, ahora, si el 2 dice, ¿no? Si, y si tuviera el don de profecía, y si tuviera el don de profecía, o sea, alguien podría ser, ¿no? Una persona, un teólogo, o una persona, ¿no? Que conoce la profecía, tener el don, este regalo tiene ese don, ¿no? Entiende la profecía perfectamente. Mira, una persona que entiende perfectamente la profecía y entendiera pues todos los misterios y todo conocimiento, y entiende también todos los misterios, hermano. Entonces no hay misterio para esta persona, todo lo entiende y todo conocimiento. Yo me estoy poniendo a pensar en mí, ¿no? Ya yo puedo conocer toda la profecía, puedo entender todos los misterios, puedo tener todos los conocimientos. Y también tendría fe, ¿no? Como para trasladar las montañas. No, yo puedo decir a la montaña, pásate a este lado y se pasa, pues me obedece la montaña, ¿no? Miren, tengo fe, pero no tengo amor, hermanos, pero no tengo amor. Puedo hacer todas esas cosas, puedo tener fe, don de profecía, conocer los misterios, pero si no tengo amor, pero puedo hacer esas cosas, puedo tener fe, don de profecía, nada soy. Mira lo que está diciendo ahí, hermanos, nada soy, nada soy.
O sea, es el amor falso. O sea, esa persona que hace esas cosas, predica las profecías, que sabe los misterios, tiene todo conocimiento, me pongo a pensar en mi propia persona, ¿no? Y que tengo fe. Pero si no tengo amor, nada soy. Y recuerden que hemos dicho que amor, la Biblia dice, Dios es amor. O sea, si no tengo a Dios, nada soy. Puedo saber de todo, pero no tengo a Dios, o sea, no tengo el amor, nada soy. Entonces ahí está el falso amor. Pues puede haber alguien que predica profecías, puede hacer tantas cosas, no sé, milagros por acá, con la fe y todas cosas. Pero si no tengo a Dios, mira, sin tener a Dios también se puede hacer esas cosas. Nada soy. Es el amor falso. Y si diera todos mis bienes, miren, como decía nuestra hermana, de repente al principio decía eso, ¿no? Pero después lo aclaró. Y si yo voy a dar todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todito, ¿no? Mi casa, mi carro, todo lo que tengo, digamos, ¿no? Todas las riquezas, empresas, todo, lo doy a los pobres, ¿no? Entregar también mi cuerpo, ya, yo quiero morir por las personas, voy a dar mi vida por las personas. Miren eso, hasta uno puede ser, ya, que me quemen a mí, ¿no? Entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo a Dios, o sea, no tengo amor, de nada me aprovecha. Miren, ahí está el falso amor, de nada me aprovecha. No sé si estamos entendiendo. Entonces ahí empieza a aclarar qué cosa es el amor. En otras palabras, cuando dice Dios es amor, hermanos, aquí está diciendo que Dios es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca suyo, no se irrita, no toma de cuenta, ¿no? Pero es algo similar, ¿no? Pero acá está hablando de Dios, el amor que es Dios, ¿no? Justo ese texto bíblico que hemos puesto ahí, hermanos, que dice la lección, porque acá dice, el amor nunca deja de ser, o sea, Dios nunca deja de ser. Solamente reemplazando esa palabra amor aquí con Dios, porque Dios es amor. Entonces entiendo este capítulo, primera de Juan capítulo 13. O sea, Dios nunca deja de ser. O sea, aquí también el amor nunca deja de ser. Pero el falso amor, haga lo que haga, pues eso desaparece. Pero si hay dones de profecías, dice, si hay dones de profecías, se acabarán las profecías. Si hay lenguas, cesarán, se acabarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto y lo incompleto se acabará, dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. De repente, así como niños, podemos tener unos conceptos, ¿no? Pero cada vez se va aclarando más, ¿no? Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Pero ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Entonces, así como decía nuestra hermana Mónica, Moisés, al tener encuentro con Dios, ahí pero físicamente su rostro iluminaba, ¿no? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanece la fe. Ahora hay pues fe, hermanos, ¿no? La fe. Vivimos por fe. También tenemos esperanza. Pero también debe estar el amor, o sea, Dios. Esos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, aquí en otras palabras es Dios. No sé si vamos captando, hermanos, lo que se trata. Este texto bíblico acá, que siempre lo repetimos, primera de Juan 4:8, si lo vamos entendiendo. Voy a preguntar, hermanos. El que no ama, dice, no conoce a Dios porque Dios es amor. Podría ser, por ejemplo, decir, estaría correcto, hermanos, decir, la hermana Mónica tiene amor o no tiene amor, o el hermano justo tiene amor o no tiene amor, el hermano no, Alex, digamos, tiene amor o no tiene amor, está correcto. Podría decir, la hermana Mónica es amor, el hermano Marcelino es amor, o se puede, a ver, pero en este caso podría decir que Dios, acá dice la Biblia, Dios es amor. Podría decir, Dios tiene amor, Dios tiene amor, tiene mucho amor o tiene poco amor, ¿no?
Dios tiene o no tiene amor, pero no dice así la Biblia, ¿no es cierto? Aquí dice Dios es. ¿Qué diferencia hay eso, hermano, en eso, no? Cuando dice Dios es amor, no dice que tiene amor. O sea, no está diciendo aquí que Dios tiene amor, sino está diciendo que es amor. No, no sé si, hermanos, a ver, tratemos de aplicar a nuestra propia vida. Decimos, ¿no? Que nosotros somos pecadores, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, eh, o como decir, no, yo soy un pecador, soy un pecador. Entonces, o tengo pecado, a ver, no sé. Pero aquí el asunto es que se pueda hacer esa diferencia, ¿no? Para poder, no, para no engañarnos, ¿no? Tanto se habla de amor en este mundo y una persona que estudia la Biblia, un cristiano, también va a hablar de amor. Y estamos hablando justamente ahora de amor. Pero ¿cómo yo voy a distinguir que si una cosa que uno hace es realmente amor? O sea, ¿eso viene de Dios o no viene de Dios, no? ¿Cómo distinguir el verdadero amor del falso amor? A ver, participen, hermanos, a ver si ayuden en esa parte, ¿no? Distinguir, ¿no? Creo que la hermana Mónica ya lo dijo, ¿no? En toda su participación, en la última parte, ¿no? Nos habló incluso de Jesús también, que estuvo en el monte de la transfiguración. Estaba ahí, pues, con Moisés y Elías, ¿no? Se apareció e iluminó, mostró, ¿no? Su gloria ahí. Y los discípulos Juan, Santiago y Pedro, pues se quedaron ahí, ¿no? Me imagino ahí perturbados, bueno, pues no perturbados, sino eh, humillados, tal vez no ahí, o no sé, en esa actitud de que ver la gloria de Dios, pues siempre a uno lo hace ver, ¿no? Pequeño, ¿no? Y, y bueno, ellos comentaron y dijeron, hagamos algo, ¿no? Para que les cobije ahí a Elías, a Moisés y al Señor Jesús, ¿no? 3 cabañas querían hacer, creo. Bueno, hermanos, ahí está Jesús, no hay, mostró Moisés, mostró. ¿Cómo es que nosotros también podríamos mostrar, ¿no? Físicamente de repente no, pero no necesariamente, sino el amor, pues, ¿no? Esa gloria de Dios que es, Dios es amor. Participen, hermanos. Yo cuando participan, ahí mi cabeza empieza a funcionar y trato de entender, ¿no? Cuando participan. Hermano Ah, justo, por favor, hermanos, a ver, ayuden, eh, hermanos. qué importante es entender esto también, que nosotros somos partícipes del amor de Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, andamos en obediencia y hacemos lo que Él quiere, eh, y andamos en las obras que en las obras que Él ha puesto ya y ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Eh, y eso es una muestra de que le conocemos, de que tenemos intimidad con Él. Eh, o sea, yo sé, y tengo certeza de que hay mucha gente que hace buenas obras, pero se nota cuando las obras vienen de Dios, ¿cierto? Y cuando vienen de un ser humano que Dios usa también, porque también lo puede usar. eh, no sé, pienso que es distinto cuando un hijo de Dios hace algo bueno en el nombre de ese amor de Dios, ¿cierto? Las personas pueden sentirlo también. Muy bien, hermana. Gracias por su participación, ¿no? Em, eh, pero, hermanos, en la Biblia también encontramos, ¿no? Em, que nosotros podemos decir que le amamos a Dios, ¿no? Fácil es decir, ¿no? Que amamos a Dios y también que obedecemos a Dios, ¿no? Eh, pero
en la práctica, hermanos, ¿cómo se reconoce? Como decir un billete verdadero de un billete falso, ¿no? De un billete falso, ¿no? Entonces, claro, le da algunas pistas aquí la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, creo que al principio nuestra hermana, ¿no? O nuestra hermana Mónica ya decía, ¿no es cierto? Que cuando tú estás con alguien, te pareces a ese alguien. Algo habló acerca de la miel y dice, hoy estás con la miel, creo, y se te ha pegado la miel. Por ejemplo, Pedro también, como era discípulo de Jesús, dice, hoy tú eres uno de ellos, decía, a pesar que él hablaba, negaba, blasfemaba y decía, no, no conozco a este de Jesús, pero se parecía a él físicamente, seguramente hasta físicamente se parecen, pues, ¿no? Eh, entonces, hermanos, tal vez ya vamos yendo ya aquí. El principio aquí, hermanos, como dice aquí, Dios es amor. O sea, el amor, la fuente de amor es Dios. O sea, nadie puede, ningún ser humano, hermanos, ningún ser humano puede producir amor. Por más que regales tus riquezas, por más que hagas, obedezca los mandamientos de Dios, y tú puedas decir que yo estoy amando, yo amo así, ¿no? Hermanos, el hombre no puede producirlo por su propia voluntad. Ya habíamos estudiado ayer, hermanos, solamente Dios está con el humilde, con el quebrantado de corazón. Ese es otro principio muy importante que puede acompañar a esto, lo que estamos estudiando. Porque solamente el humilde también, o el quebrantado, solamente esa persona, teniendo a Dios, va a tener el amor verdadero. No, ninguna persona por eso dirá también cuando tú das alguna cosa, no estés alabándote, no estés tocando una trompeta diciendo que he ayudado aquí, he hecho esto, he hecho aquello. ¿No es cierto? El humilde generalmente hace y no dice lo que está haciendo, ¿no? Y hace bien por los demás. Entonces, hermanos, solamente Dios está en el humilde, en el quebrantado de corazón. No está en el orgulloso, el autosuficiente, no, no, no está. El pecador tampoco ahí está Dios, ¿no? Dice, yo estoy a la puerta, sí, del hombre pecador. Pero el hombre que le abre la puerta es que se arrepiente, reconoce, humilde, reconoce sus errores, sus pecados. Y entonces entra en esa persona Dios, cuando le abre la puerta, el amor está entrando a su corazón, ¿no? Eso es importante. Por principio, eso, hermanos, ¿no? Que solamente aquel que tiene a Dios o a Cristo en su corazón puede reflejar ese amor, ¿no? Puede mostrar ese amor, ¿no? Y lógicamente que se va a ver así como ya hemos dicho, ¿no? A través de la obediencia a los mandamientos de Dios y todo ello. Pero también muchos pueden obedecer y eso puede ser un falso amor, ¿no? Por Ujú. ejemplo, siempre hablamos de los judíos que ellos no lo aceptan a Cristo, no tienen a Cristo, pero por más que obedezcan los mandamientos de Dios, hagan obras buenas, pues eso para nada sirve, ¿no? O sea, miren así, hasta ese punto llega, ¿no? Este principio. Hermano, por favor, participe. Buenos días, hermanos, con todos. Estamos estudiando la lección con el título de Conociendo a Dios. Es bueno retroceder un poquito para ver en el lugar en el que nos encontramos. Vimos el primer día sobre la percepción de las características de Dios. Hemos visto como 7, 8 características, ¿no? Su voluntad, su realeza, que Dios es eterno, su poder, su gracia, su perdón, su bondad, su misericordia, su justicia y también su poder para vencer a la muerte. Pero ayer vimos sobre la santidad de Dios. Y en toda nuestra lección habían 23 veces hablando sobre la santidad. Quiere decir que es importante la santidad de Dios. Hoy habla del amor y también he subrayado
sobre el amor hablan 23 veces también. Bueno, parece una perfección que lo han hecho con un computador. Quiere decir que es importante el amor de Dios. Dios es amor, dice, no dice que Dios tiene amor. Dios es amor. Entonces, cuando percibimos en Juan 3:16, dice, de tal manera, de una manera eh, eh, sobrenatural, amó Dios al mundo. Ese mundo eres tú, soy yo, personalmente, de tal manera. Amó Dios a Mónica, Justo, Manuel. Pongamos nuestro nombre, que dio a su Hijo, a Jesús, vino a este mundo a morir por nosotros, para que todo aquel, para que Marcelino, Juan, Justo, todo aquel que cree en Él, no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El predicador decía, cuando Jesús iba a venir a este mundo, los ángeles lloraban, dijeron, nosotros iremos a salvar a la humanidad, tú no puedes, nosotros, pero tenía que venir a dar su vida a alguien que creó al hombre, no una criatura. Una criatura no podía salvar a la humanidad, sino Dios mismo quien creó la humanidad. Entonces, es movido por amor. Dios lo hace todo. Y los que a Él estamos empezando a conocer, tenemos que también vivir ese amor. Nos asemejamos a Dios cuando hacemos las cosas por amor. No por interés, no porque lo dirán, mira, me estoy dando, no, sino que por amor. Eso, hermano, hay muchas cosas para decir sobre esta lección. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, qué bien, nuestro hermano está recordando también que hemos estudiado la santidad de Dios, ¿no? La santidad de Dios. Dios es santo, ¿no? Como, ahí también, ¿no? Dios es santo, no es que eh, tiene santidad, sino es santo, es puro, es amor, ¿no? Y quien tiene a Dios, ¿no es cierto? Entonces también es santo, porque donde está Dios, se hace santo. Y de igual manera, ¿no? Dios es amor. Quien tiene a Dios tiene amor, pero el que no ama, dice aquí, no la palabra de Dios, no conoce a Dios, o sea, ese amor, ¿no? Que viene de Dios, claro. Todos dicen amar, pues, no, todos dicen amar, pero ese amor puede ser falsificado y hemos estado viendo, ¿no? De que Hermanito, termino la idea, hermanita, necesariamente lleguemos, siempre uno se va a preguntar, pero ¿cómo yo puedo tener ese amor? ¿Cómo yo puedo tener la santidad de Dios? Solamente su presencia en nuestro ser, pero para eso tengo que arrepentirme de mi pecado, abrirle la puerta de mi corazón, o sea, confesar mi pecado. Abrir la puerta del corazón implica, por decir, si no soy bautizado, le digo, Señor, yo me voy a bautizar. Te abro la puerta de mi corazón, yo hago un pacto contigo, tú dirige mi vida. Entonces, Él, y eso no es de un día, de cada minuto, de cada segundo, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo de conflicto, donde en cualquier momento el diablo se puede meter en un cristiano también, ¿no? Pero uno tiene que estar siempre con el Señor, ¿no? Caminar con el Señor también, ¿no? En todo instante. Hermana, participe, por favor, participe, hermana. buenos días, hermanitos. Buenos días con todos. Qué lindo realmente este tema. Dios es amor. El amor, qué lindo, ¿no? Eh, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios es fiel, ¿no? No engaña, no traiciona. Solamente en Él podemos confiar, porque en el ser humano no se puede confiar, ¿no? Es muy lindo el versículo que nos dice también, ¿no? En primera de Juan 4:8, el que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿no? El que no ama. Hay muchas personas que te dicen te amo, ¿no? Pero no conocen a Dios, ¿no? ¿Qué significa que Dios es amor? No dice solo que Dios tiene amor, sino que Él es amor en su esencia y todo lo que Dios hace nace de su amor. Ama sin condiciones, ama eternamente, ¿no? Ama con fidelidad, como le decía, ¿no? Jeremías 31:3 también nos dice, ¿no? Con amor eterno te he amado. ¿Cómo demuestra Dios su amor? Dios no solo habla de amor, lo demuestra con hechos. Envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, ¿no? Porque de tal manera como Dios nos ha amado, a pesar de que nosotros hemos caído en el pecado, pero Dios mandó a su Hijo para redimirnos, nos perdona, nos busca, aun cuando fallamos, tiene paciencia con nosotros. Romanos 5:8 nos dice, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es ese? Es el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es eterno, como decía, ¿no? No se acaba, es incondicional, no depende de lo que hagamos. Es fiel, nunca falla, santo, nos corrige con amor. Primera de Corintios 14, 13, 4, 7 describe cómo es el verdadero amor, ¿no? ¿Qué produce en nosotros el amor de Dios? Cuando conocemos el amor de Dios, cambia nuestro corazón, ¿no? Y nos enseña a amar a otros, nos da paz, nos acerca a Él. En Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros? Dios espera que respondamos a su amor, amándole a Él, amando a los demás, viviendo en obediencia. Juan 4:11 nos dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, en conclusión sería, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros, ¿no? Entonces, el amor de Dios es amor, ese amor nos salva, nos transforma, nos guía cada día. Conocer a Dios es conocer su amor y vivir en Él vivir en ese amor, ¿no? Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Pero Sí, pisando tierra, el ser humano está familiarizado, ojalá estuviéramos familiarizados con ese tipo de amor, pero en realidad no, pues hermanos, en realidad no. ¿Con qué amor estamos familiarizados? Con el amor convenido, con el amor interesado, con el amor, o sea, con el amor de este mundo. Con eso estamos familiarizados. O alguien me va a decir que yo ya estoy transformado. Yo ya vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien va a decir en este momento. No creo, hermano. No creo, hermano. Eso es la realidad, hermanos. Hay que ver también, hay que reflexionar la realidad también, hermanos. muy bien, gracias, hermano Raúl, ¿no? Sí, pues tiene muchísima razón. Justamente por eso estudiamos la palabra de Dios, la lección, escuela sabática, ¿no? Para reflexionar, porque si no sería simplemente teoría. Y tener mucho conocimiento no nos hace tampoco verdaderos cristianos, ¿no? Si no nos volvemos tibios, como dicen, ¿no? Y el Señor dice, bueno, no le agrada a Dios eso, ¿no? Saber y no practicar. Entonces, hermanos,
por eso yo recalco el principio, hermanos, recalco el principio, hermanos. No sé si estamos entendiendo, hermanos. Es que uno, cuando es tocado por Dios, es que es tocado, llamado a arrepentirse, a dejar su vida. Como dice Raúl, si yo me estoy dando cuenta que ese amor que yo tengo por los demás es interesado, ¿no? Así, en la vida cristiana, ¿no? Es interesado, entonces eh, yo tengo que, algo está pasando, pues, ¿no? Simplemente estoy queriendo ganar tal vez la salvación con méritos, obras, predicando, haciendo las cosas buenas por acá y por allá. Estoy fabricando yo ese amor humano, falso, un billete falso, ¿no? Pues hago de todo, me esfuerzo por acá, por allá y así hasta puedo dar mi vida, todo, predico profecías, todo puedo estar haciendo. Pero eso es falso, estoy produciéndolo yo, ¿no? Pero nada tiene que ver, ¿no? Con el amor verdadero, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuándo es que yo realmente voy a tener ese verdadero amor? Y ahí es el principio, el texto bíblico, ¿no? Solamente, dice, solamente Dios está con el humilde y el quebrantado de corazón. Hemos leído ese texto la clase anterior, ¿no? Solamente Dios ahí está. O sea, abre, o sea, entra en el corazón de aquel que reconoce su pecado, de aquel que se arrepiente de su pecado, de aquel que confiesa su pecado a solas con Dios, ¿no? Entonces, solamente allí mora Dios. Entonces, si nos estamos dando cuenta que algo en nuestras vidas no está bien, ¿por qué no vamos, pues, no, hacia Dios, humildes, arrepentidos, y confesamos nuestro pecado a Dios? Entonces, si el Señor ve realmente que estamos, pues, arrepentidos, Él va a entrar allí, y entonces va a entrar el amor, va a entrar la santidad, va a entrar la verdad, va a entrar la vida eterna, va a entrar todo va a entrar en ese cristiano, ¿no? Entonces, como se decía, a veces se señala el pecado del adulterio como el peor pecado. Ah, que este hermano está en adulterio, hay que borrar de la iglesia. Pero de repente el peor pecado es el orgullo, la autosuficiencia que uno se cree, ¿no es cierto? Y es peor que de repente, tal vez, aunque todos los Hermano, pecados son iguales. Y entonces, pero sin embargo, si estamos con esa mentalidad, pues entonces no. O sea, no nada que ver, ¿no? Con lo que estamos hablando, ¿no? Con lo que es el verdadero amor. Sí, hermano, por favor, participe. hermano, muy buenos días con la sala, con todos. Hablar sobre los temas de esta semana, analizando, como dicen, ¿no? Viendo bajo la escritura que es el carácter de Dios. Como alguien decía, al final no somos nada, hermano. No nos asemejamos ni siquiera a la sombra, porque este amor desintegresado e ingrato y todo, porque la gratitud incluso de aquellos 10 que recibieron bendición de Dios al haber sido sanados, solo uno regresó de tantas personas. Si vamos a ir al tema del amor, hermanos, sinceramente, alguien dijo, si tiene, bueno, decía, si dices tener tanto amor, ¿serías capaz de despojarte de tus cosas y darlo a los pobres? Porque eso le dijo al joven rico. ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que me... Yo cumplo todo. Y Cantar de los Cantares te dice, si no tienes amor, eres como un metal que resuena. Y lamentablemente, todos, diría todos, porque ya, si no fuéramos ángeles, ya no estuviéramos en esta tierra, hermanos. Y si tenemos que, yo pienso a veces pecamos, hermano, de juzgar y decir, mira, si no tienes esto, si no tienes aquello, no eres, no somos nada. Ya dejemos, a veces me pongo a pensar, hermanos, ya esos son juicios de Dios. La situación personal de cada uno es como hace poquito estuvimos viendo de Moisés.
¿por qué Moisés no llega a entrar a la Canaán terrenal? Y usted mismo analizó por qué. Y es correcto lo que dijo. Pero los caminos de Dios, los sueños de Dios, son muy diferentes a los sueños del hombre. Si Moisés aparentemente tuvo pecado, un error, todo, y le costó de no entrar a la Canaán terrenal, esos sueños eran de él, pero los sueños de Dios era llevárselo al cielo. La pluma inspirada lo dice. Los sueños de Dios son muy diferentes a los sueños del hombre. ¿Sabe qué? Moisés, desde el cielo, menciona la pluma inspirada, que dirigió a su pueblo. ¡Qué lindo! Desde el cielo, junto con Dios, con su Padre, de dirigir a su pueblo, y dice, y dirigir y dividir a su pueblo, y llevarlos, dice, desde el cielo, mirando como una ventana, desde allá. Bueno, los sueños de Dios era que Moisés estuviera a su lado. A veces no logramos entender, de repente un pequeño error, pero los juicios de Dios son muy diferentes a los juicios del hombre. Lamentablemente el amor en su máxima expresión, nosotros no lo tenemos. Porque si lo tuviéramos, ya hace rato hubiéramos cumplido el mandamiento que le dijo al joven rico. Anda, ve y reparte a los pobres. En esta sala, yo no sé si pudiéramos ser capaces de entregar nuestras cosas, nuestras riquezas terrenales, ¿no? Que hemos conseguido de poder compartir con los pobres. Es dura la expresión, pero dice el único amor que se puede asemejar aquí en esta tierra es el amor de mamá. Para mamá no hay un hijo, primero, un hijo feo. Para mamá no hay un hijo ladrón. Para mamá no hay un hijo, etcétera, etcétera. Y ejemplos tenemos. Yo recuerdo haber estado en Estados Unidos un tiempo y había una mamá que dijo, yo quiero morir en lugar de mi hijo. Suéltenlo. Pero la ley no podía hacer eso. La mamá es capaz de entregar su vida por sus hijos. El único amor, dice, que se asemeja al amor de Dios es el amor de mamá. Hermanos, estos temas que estamos tocando en esta semana es neurálgicos en nuestra propia vida. Debemos, no digo de tratar, de cumplir un mandamiento que Dios nos da, no solo del amor, es entrar prácticamente, es como entrar a la máquina tomográfica y ver nuestros males. Y en esta semana estamos mirando, viendo y analizándonos nosotros en qué parte de la balanza estamos. Solo Dios es quien nos puede juzgar y poder ver, y nuestra propia conciencia, dónde realmente estamos o en qué parte estamos de la vida cristiana, al 100, al 80 o al 70. Que Dios nos bendiga y podamos tomar las mejores decisiones. Bendiciones, hermanos. Muy bien, gracias hermanos por vuestra participación. Sí, pues hermanos, como dice nuestro hermano David aquí, es muy importante reflexionar y pensar. Hermanos, nos concentraremos en los principios. En primer lugar, hermanos, el hombre no puede producir amor, no tiene amor. El hombre, ningún ser humano tiene amor, no puede producir amor. La luna no tiene luz propia, hermanos. La luna no tiene luz propia. Pero ¿cómo ilumina? Uno dice, ¿no? Está reflejando la luz del sol.
La luna no, así, el hombre no tiene amor ni tampoco lo que produce, lo que dice, haz esto, haz aquello, eso es factura humana, producción falso, falso amor. El hombre no puede producir amor. Si es que conoce a Dios, ahí sí va a amar. Y si no conoce a Dios, no tiene nada que ver con, no puede producir el amor, pues. O sea, simplemente el hombre puede reflejar nada más. La fuente de amor es Dios, Dios es amor. Ese es el principio, porque aquí, hermanos, la palabra de Dios siempre nos lleva, ¿a dónde nos está llevando? A arrepentimiento. Si nosotros nos estamos dando cuenta de algo y de repente algo que nos está haciendo notar que algo está funcionando mal en nosotros, entonces lo que nos llevaría, ¿no? A hacer es, Señor, por favor, perdóname mi pecado, porque el mensaje de Jesús de todos es arrepentimiento. A eso quiere llevarnos siempre Dios, arrepentirnos, y el que se arrepiente se está humillando. Entonces ahí Dios va a poner va a estar ahí, ¿no? En ese corazón, y esa persona va a reflejar amor. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el fariseo y el publicano. Yo puedo entrar a la iglesia así como el fariseo, decir, Señor, yo devuelvo mi diezmo, guardo el sábado, guardo tus mandamientos, todo esto, ¿no? Pero el publicano que está ahí mismo, ¿no? En el templo es un ladrón, pero reconoce, Señor, yo soy un ladrón, soy un ratero. Se golpeó, no tengo cara para mirarte. ¿Quién salió perdonado? ¿Quién salió con Dios? El publicano, el ratero, el ladrón, que reconocía su pecado. Pero el fariseo, que es verdad, hacía una y otra cosa, todo lo que decía, pero sin embargo se fue vacío, porque no era humilde, ¿no? Pensaba que todo eso es factura, o sea, producto de él. Ese es nuestro problema, hermanos, que queremos nosotros practicar y queremos decir a los demás, tienes que ser obediente, tienes que ser bueno con los demás. No, no lo va a poder hacer. Ningún ser humano va a poder hacerlo así, por más que se le diga. Entonces, es cuando tiene a Dios, es automático, va a amar a su prójimo, va a dar su vida, va a hacer todas las cosas que se ha dicho también, ¿no? Y ese va a ser el verdadero amor, ¿no? Esto es importante entender, hermanos. El hombre no lo puede producir. Díganle lo que le digan. O sea, te amenázale. Lo hará pues una persona, ¿no? Por miedo, temor, cosas así a cierto momento. Pero después va a dejar de hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eso por principio, hermanos. Por principio, eso. El amor, o sea, la santidad y todo, y la vida eterna, eso está en Dios. No lo puedo producir, no lo puedo alcanzar yo eso. Es un regalo que Dios da. ¿Para quién? Para aquel que se arrepiente, para aquel que abre su corazón, ¿no? Por eso nos dirá que somos tibios también, porque nosotros decimos que esto y aquello, tantas cosas, ¿no? Pero ¿de qué vale todas esas cosas? Pues si Dios no está en mi corazón, ¿no? Entonces, eso, hermanos. Ahora sí, vamos a leer lo que dice la lección. Aquí yo había puesto el 9 también, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. La demostración de amor de Dios, ¿no? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí se demuestra, Dios nos demuestra que Él nos ama, ¿no? Para que vivamos por Él. Ahora, dice en la lección Dios, bueno, aunque esto está en la Biblia también, Dios es amor. Juan no dijo, miren, el apóstol Juan, que ha escrito, inspirado por Dios, no dijo que Dios siente amor, no ha dicho eso. O sea, la Biblia tajantemente dice que es palabra de Dios, Dios es amor, no dice que Dios siente amor, sino dice Dios es amor. El amor, hermanos, es pues la esencia misma del carácter, la síntesis de lo que Él es, ¿no? Entonces, el amor, hermanos, como dice ahí, es la esencia. ¿Qué es una esencia, hermanos? Es la síntesis de lo que Él es, ¿no? La esencia. Ahora, continúa aquí el comentario, dice, la imagen que muchas personas tienen de Dios surge de definiciones humanas distorsionadas e imperfectas acerca del amor. De todo se habla, ¿no? Todos hablan de amor. Hay distorsiones ya absurdas, pues, hermanos, ¿no? Ahora está el mundo así como Sodoma y Gomorra, como el tiempo antediluviano.
Un hombre dice que ama a otro hombre y dice que eso es amor, ¿no? Y las leyes de países adelantados los amparan, ¿no? Que se casan entre hombres, tienen relaciones sexuales hombre con hombre, entonces dicen que eso es amor, ¿no? Así, de esa manera grotesca, hermanos, a muchas cosas nosotros también podemos decir que eso es amor, pero estamos tratando de distinguir, ¿no? El verdadero amor del falso amor. Por el contrario, nuestra definición del amor debería basarse, hermanos, en quién es Dios. Claro, la definición de amor es como Dios es amor, entonces, ¿quién es Dios? Y en lo que revela de sí mismo en su palabra inspirada. Entonces aquí están los textos bíblicos, hermanos, nos dice, ¿qué nos explica Primera de Juan 4:7 al 19? Vamos a leer en su contexto el texto que habíamos analizado. Esto acerca del amor. ¿Qué nos explica este texto bíblico acerca del amor? Primera de Juan 4:7 al 19. Dice así, amados, nos está hablando Dios a través de Juan, del apóstol Juan, ¿no? A quien le inspiró. Dice, amados, amémonos unos a otros, dice, ¿no? Amémonos unos a otros, ¿no? Entonces, y aquí está aclarando porque el amor es de Dios, no es del ser humano el amor. Eso tenemos que entender, hermanos. A veces de repente ahí puede haber un conflicto, hermanos, un conflicto en nosotros, ¿no? Como dijo el joven rico, ya lo dijo David también, ¿no? El joven rico, no, no, yo obedezco todo lo que, ¿qué más me falta para tener la vida eterna, ¿no? Pero en realidad, de boca uno puede decir muchas cosas, ¿no? Pero ese es un amor falso, ¿no? Él decía obedecer los mandamientos de Dios, pero en el fondo no es el verdadero amor, pues, porque cuando le da una prueba, dice, a ver, véndelo todo lo que tienes, dalo a los pobres. Él se puso a reflexionar y analizó, dijo, no, mejor es no hacer eso y dejarlo pues al Señor Jesús. Entonces uno toma así de ese tipo de decisiones en la vida práctica, tomamos esas decisiones, pues no. Uno analiza y dice, no, no estoy para estas cosas de Dios. Así a Jesús también lo abandonaron toda la gente, miles y miles que le seguían por intereses diferentes, por sanidad, por comida, por esto, por aquello. Diferentes intereses a uno siguen al Señor Jesús. Pero cuando les dice la verdad, hermanos, todos lo abandonan al Señor. Solamente los discípulos se quedaron. No me van a abandonar ustedes. Señor, tú tienes palabra de vida. Pedro decía así. ¿Cómo te vamos a abandonar? Entonces, hermanos, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama, hermanos, es nacido de Dios. Bueno, estamos hablando del amor, ¿no? Verdadero. Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. O sea, cuando de verdad una persona conoce a Dios, automáticamente va a amar. El que no conoce a Dios en la práctica, no, sino teóricamente de repente no se te ha hecho, pero no conoces en la práctica, entonces no vas a poder amar. Vas a hacer obras humanas diciendo que eso es el amor, ¿no? El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es la fuente de amor, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Bueno, es una demostración que Dios nos hace a nosotros y todo el universo, ¿no? Que cómo es que nos ama, estamos perdidos nosotros en el pecado, atrapados por el diablo aquí, ¿no? Y ahora tenemos la ley de Dios, la justicia de Dios, que también es amor, ¿no? Nos dice muerte, pues de muerte eterna, ¿no? Pero Dios dice, yo voy a dar mi vida por ti, me voy a poner en tu lugar. Por eso es que viene Dios como el Hijo, ¿no es cierto?, unigénito a este mundo, para que vivamos por Él, pues, ¿no? Él dio su vida, pagó por nosotros, y ahora quien tiene a Jesús tiene la vida eterna, ¿no?
En esto consiste el amor, hermanos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado. Muchas veces decimos, ah, sí, yo amo a Dios, esto, aquello. No, simplemente tiene que ser un reflejo. Si yo tengo a Dios, voy a amar a Dios y voy a amar a mi prójimo también. No lo voy a producir yo eso, con esfuerzo, con nada. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros, ¿no? Entonces, Él nos amó a nosotros. Eso es lo que cuando entendemos que Él nos amó a nosotros, eso reflejamos ese amor, como decía David, la gratitud. O sea, respondemos así igual, o como decía la hermana Mónica, como la miel, estás junto con la miel, se te pega la miel. Algo decía, algo así, ¿no? Es así, con quién andas, te diré quién eres, ¿no es cierto? Si estás andando con Jesús, entonces automáticamente el amor de Dios se manifiesta. Dice, y envió pues a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, ¿qué significa propiciación? Propicio, era necesario eso, no había otra forma. Un ángel no podía dar su vida por nosotros. El mismo Creador tenía que dar su vida por nosotros para salvarnos. Si no, no habría salvación. Pero hasta ese extremo llegó Dios. Él mismo se encarnó y a través del Hijo, pues ahí estaba presente. Miren que el Señor Jesucristo como ser humano mismo, como ser humano, 100% humano, el Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él necesitaba tener a Dios también. Él no lo podía, como humano, no podía producir el amor. Como humano, Jesús no podía producir el amor. Necesitaba estar en comunión con su Padre. Por eso decía, todo lo que hago no es por mi propia fuerza, capacidad, no. Es el Padre que está dentro de mí el que hace las obras. Es el único Dios el que hace las obras. No es que yo lo hago. Yo era un ser humano como nosotros, también el Señor Jesús. Entonces, Él es nuestro máximo ejemplo. No es que Él lo producía el amor, no, sino es el Padre que estaba en Él, el Espíritu Santo, y como ser humano, entonces Dios lo utilizaba como un instrumento al 100%. Amados, si Dios nos ha amado así, entonces ha dado su vida por nosotros, nuestro Creador, debemos también pues nosotros amarnos unos a otros. O sea, necesito entender que el Señor ha dado su vida por mí y así yo voy a poder reflejar ese amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece pues en nosotros, ¿no? Entonces, si ese verdadero amor, ¿no es cierto?, hace que nos amemos, pues es automático, ¿no? Unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros. Y esto, hermanos, cuando digo automático, es que puedes encontrarte con un hermano de la China, puedes encontrar, ni siquiera te entiendes con el lenguaje, pero si tiene a Cristo y tú también tienes a Cristo, automáticamente te vas a estrechar en un abrazo y todo, hermanos. O sea, es el mismo espíritu, entonces el amor está ahí. Es así, la realidad es así, hermanos, es automático. En la iglesia también, si todos tenemos a Cristo, es automático. No hacemos todas las cosas que Dios dice y estamos unidos. Y así se muestra que en esa iglesia está Dios. Pero si Cristo no está en algún corazón, entonces ahí hay problemas, ¿no es cierto? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Miren lo que decía Marcelino también, ¿no? Que se perfecciona pues en nosotros, porque tal vez nosotros equivocadamente entramos a la iglesia, pero no entendemos todavía y poco a poco llegamos a entender. Alguien me decía a mí, hermano, vamos también a visitar allá, vamos también a hacer aquello y vamos a tener más puntos para entrar al cielo, ya tenemos más mérito, ¿no? Y yo como ya conocía y decía, no son así las cosas, ¿no? No lo ganamos nosotros con obras, ¿no? Es que él recién se había entregado y él pensaba de esa manera, poco a poco él, yo creo que ha entendido de que no es por méritos que nosotros vamos, ¿no? Sino que
la salvación es un regalo, ¿no? Y por gratitud, porque también reflejamos el amor, hacemos las cosas, vamos a predicar o hacemos alguna cosa, porque también es un reflejo de ese amor, ¿no? Por eso le decimos, te amamos, Señor, como decía Pedro, ¿no? Porque uno ve que realmente, aunque Pedro en ese momento que decía que, ya vio, pues, ¿no? Que Jesús dio su vida así, pues. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y está hablando de permanencia, hermanos, de permanecer, de permanecer. No es un asunto de que nosotros sabemos y lo hacemos, no, sino es permanecer, estar. Una cosa es que yo diga, no, yo amo a mi esposa, pero no estoy junto con mi esposa. Mi esposa está en otro mundo, digamos, y yo estoy en otro mundo, pero yo puedo, o sea, hablar maravillas de ella, que yo le amo, ella también puede decir así, pero no estamos permaneciendo juntos. ¿Cómo se puede explicar eso, hermanos? Respecto al amor de Dios, hermanos, si es que Dios no permanece en nosotros, nosotros no permanecemos en Dios, hermanos, ese amor que hablamos es un producto hecho del ser humano nada más, no es por la presencia de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué? Y Él también en nosotros. ¿Cómo sabemos que permanecemos ahí unidos? En que nos ha dado de su espíritu, o sea, nos ha dado de su espíritu, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros. En eso entendemos que Él está haciendo la obra a través de nosotros. Y nosotros hemos visto y testificamos, dicen los discípulos ahí, ¿no? Que el Padre ha enviado al Hijo, ellos han visto literalmente al Señor Jesucristo, ¿no? El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entonces uno puede confesar. Si nosotros también espiritualmente hemos visto, hemos entendido, hemos comprendido de que realmente Dios es el que ha enviado a su Hijo, o a través del Hijo Dios ha estado aquí con nosotros, dando su vida por nosotros. Entonces lo confesamos, pues decimos a la gente, ¿no es cierto? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, entonces si está confesando es porque Dios permanece en él. O sea que Dios está en él y él está haciéndole hablar eso, le está haciendo testificar. Y él también está en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído pues el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros que estamos en esta sala también diríamos así, ¿no? Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entendemos, hermanos, ¿no? Que Él ha dado su vida por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios, ¿no? Dios es amor y el que permanece en amor, o sea, el que permanece en Dios, ¿no? Permanece en Dios y Dios en él. Y la prueba, hermanos, es aceptar a su Hijo Jesús, ¿no? Porque Dios está en Jesús, ¿no? El que tiene a Jesús tiene todo, la vida eterna, todo, todo. Dios ha puesto en Jesús todo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Todo lo que es Dios, pues es la misma sustancia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, así dicen, ¿no? Hebreos, ¿no? Es la esencia de Dios, ¿no? Dice ahí, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo se ha perfeccionado el amor en nosotros? Para que tengamos, dice, confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, se va a reflejar. O sea, Jesús mostró al Padre. Por eso decía, oye Felipe, no me ves a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿Qué pasa? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces, de eso está hablando, hermanos, que el Señor permanezca en nosotros y nosotros también en Dios. De eso depende. Y las obras es un resultado automático, ¿no? Va a suceder la obediencia también, todo a lo que se nos llama, ¿no? Hacer las cosas se hace con mucho agrado y con mucho amor. No es una carga, ¿no? Hacer las cosas. Pues si estamos con Dios, no es
hasta dar la vida es un placer, ¿no? Hasta pasar de todo, todo va a ser así porque tienes a Dios, tienes a Dios. Por eso le diría a Pablo, ¿no? Porque si ayúdame en esto, esto necesito, ¿no? Algún problema de salud, ya hemos repetido esto, ¿no? Y él decía, bástate mi gracia. Mi poder se manifiesta, ¿no? En tu debilidad, ¿no? Entonces, justamente el débil, el pobre, el que está en la cárcel o hospital, es el que va a abrir la puerta del corazón. No el que tiene todas las cosas, generalmente el rico difícilmente va a entrar en el reino de los cielos. No es que no va a entrar el rico, ¿no? Pero difícilmente, ¿no? Va a entrar en el reino de los cielos. Porque ese es el obstáculo, pues, hermanos. Pero para el pobre, el necesitado, el que no tiene nada así, ¿a quién va a buscar? No busca a Dios, hermanos, abre el corazón a Dios. Bienaventurado, por eso dicen, ¿no? Los pobres en espíritu, porque ellos, pues, no de ellos está en la vida eterna. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice, ¿no? Si es que permanece en nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, o sea, si hay amor ya no tenemos miedo, pues hermanos. Y el perfecto amor echa fuera el temor, hablando del miedo. El temor es un respeto a Dios también, pero también aquí está referido al miedo, ¿no? Que uno tiene miedo, ¿no? No porque miedo de muchas cosas uno puede tener, pero eso, si está Dios en ti, ya pues ya no hay miedo, ¿no? Ni tienes temor de morir, nada, ¿no? Porque el temor lleva en sí castigo. Claro, este es caso del temor, el miedo, ¿no? Como en Judas, ese tenía ese temor, ese miedo, ¿no? Cómo lo he vendido, que esto, aquello, entonces ahora necesito el castigo. Y de repente estamos pensando así, y él, ¿qué hizo? Se suicidó, pues, ¿no? Se suicidó. De igual manera, Pedro también pues lo negó, tenía ese temor, ese miedo, aunque él no se suicidó, pero sí lloró, se arrepintió, ¿no? Se arrepintió y el Señor pues volvió a estar con él. No por eso le diría, ¿me amas realmente este Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces, hermanos, dice aquí, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es importante, ¿no? Nuestro amor hacia Él es el reflejo de lo que Él en primer lugar nos ha amado. Si no fuera así, hermanos, no entenderíamos. Si el que no ve a Jesucristo que ha dado su vida, ¿qué cosa va a reflejar? Pues puede decir sí que ama a Dios, pero no. ¿De qué está reflejando? Pues su propia obra es, pues, ¿no? El amor de Dios es perfecto, gratuito. ¿No? El amor de Dios es perfecto. O sea, Dios es perfecto, pues, ¿no? Y ese amor, ¿no? Que es fuente de amor Dios, es gratuito y profundamente relacional, como lo revela la repetida invitación a permanecer. Esta palabrita permanecer, ¿no? Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, dice, ¿no? Dios es amor y el que permanece en el amor, o sea, en Dios, el que permanece. El asunto es eso, hermano, ¿no? Andar con Dios, como Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O sea, él permanece en Cristo, en Dios, ¿no? Es así, la vida tiene que ser así de un cristiano, ¿no? Permanece Dios, dice, ¿no? Y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, ahí está primera de Juan 4:16. Dios es amor y nos creó a su imagen, hermanos. Y somos pues imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero por el pecado nos hemos pervertido, pero gracias a que Dios otra vez se ha presentado hacia nosotros, entonces, ahí, hermanos, pues es que eh, hemos, nos ha mostrado otra vez Dios, ¿no? ¿No? Él nos ha buscado y nos ha mostrado que Él es nuestro creador y que Él nos ama porque Él ha provisto, ¿no? Del Salvador, ¿no? Y Génesis 1:27 dice, y crió Dios al hombre, o creó Dios al hombre, no a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nos ha creado Dios, pues hermanos, nos ha creado Dios. Es nuestro propio creador y eso pues nos enteramos, hermanos, a través del estudio de la palabra del Señor, ¿no? Que Él es nuestro creador. Para amar y desear el amor, hermanos, dice aquí, una palabra hebrea importante utilizada
en el Antiguo Testamento para designar el amor es Geset, Geset, hermanos. Miren, la palabra hebrea, no, para designar el amor es Geset, que describe el amor característico del pacto establecido por Dios con la humanidad y contempla aspectos como la lealtad, la protección, la firmeza y la ternura. Entonces, el que ama, pues, o vamos a ver, para que el amor esté con nosotros, tengo que hacer un pacto, pues, con Dios. Tengo que hacer un pacto. Y justamente ahí está puesto el bautismo, hermanos, el bautismo. Es ahí cuando uno ve el amor de Dios y hace un pacto. No le importa el compadre, la comadre, el papá, mamá, tío, que no. Si yo veo el amor de Dios, digo, yo me entrego a ti, Señor, no, aunque mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi familiar, mi compadre, mi comadre se opongan, ¿qué me importa, no? Yo te amo, yo quiero estar contigo y hago un pacto. Por eso uno se bautiza, toma esa decisión. Es como un matrimonio, pues dice, no, el joven, yo me caso con esta joven, ¿no? Digan lo que digan, la jovencita también, yo me caso así, ¿no? Hay un compromiso, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Los ejemplos también, no, tal vez no reflejan tan nítidamente, ¿no? El pacto que se hace con Dios, porque el verdadero amor, bueno, Dios es amor, pues, ¿no? Y lo que Él ha hecho es una demostración. Bueno, aquí dice, eh, cuando hay ese pacto, hay lealtad, ahí es automático la lealtad, la obediencia, no la fidelidad. La protección también, ahí está Dios protegiendo, porque está contigo, pues Dios, ¿quién te va a tocar? Nadie te puede tocar, nadie. Los ángeles están allí, a no ser que Dios le dé permiso al diablo para que te pruebe nada más. Ya, la firmeza, entonces también firme en lo que tú crees porque estás con Dios, ¿no es cierto? Y la ternura, también vas a mostrar esa ternura a tu prójimo. Y si no estamos haciendo así, hermanos, ojo, ahí es donde tenemos que dar cuenta, algo está pasando, ¿no? Y hay que volverse a Dios. Um, los idiomas bíblicos como el hebreo, el griego, hermanos, utilizan diferentes expresiones para referirse a Dios, nombres cuyos significados arrojan luz sobre distintos aspectos, hermanos, del hermoso carácter divino. He aquí solo dos ejemplos. Vamos a ver dos palabras, ¿no? Aquí. Adonai, no sé si es hebreo o griego, hermanos. Esta palabra, hermanos, Adonai, dice que significa el Señor de todo, significa el Señor de todo. O sea, que Dios es el Señor de todo, pues Adonai, ¿no? El Señor de todo, ¿no? ¿Quién reina para siempre? Pues, ¿quién reina para siempre? ¿Quién reina para siempre? El Señor de todo, quien reina para siempre. Y estoy recordando, hermanos, cuando dice el Señor Jesús, ustedes dicen, no, Señor, 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 pero ustedes no me hacen caso, pues. O Dios mismo dice, no. Ustedes me dicen, Dios, Dios, pero ustedes no me hacen caso. Entonces, Adonai, el Señor de todo, Señor. Si yo le digo Señor, digo que es mi Señor. Entonces, ¿qué significa mi Señor? El que manda en mi vida, pues mi Señor. Pero si Él no manda en mi vida, sino yo mando, entonces de boca nada más estoy diciendo que es mi Señor. Adonai significa el Señor de todo, quien reina para siempre, como dice, hay textos bíblicos ahí, varios textos bíblicos. Por ejemplo, ahí respondió Abraham, Señor Jehová, le dice, no, Señor Jehová. Ahí está. Señor Jehová le dice a Abraham, a Dios, ¿qué me has, qué me has de dar? Ah, no, aquí está hablando otro personaje, ¿no? Está hablando, a ver, y respondió Abraham, está pues bien, ¿no? Señor Jehová, sí, Abraham es el que está hablando, pero le dice Señor. ¿Qué me has de dar siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? O sea, todavía no tenía un hijo, pues, hermanos. Y entonces él dice, mi Señor, Señor, ¿no? Señor Jehová. No tengo hijo, ¿no? Ahora, y mi mayordomo es un sirviente, pues, Damaseno Eliezer. Acá también en Jueces 6:15, a ver, vamos a ver otro pasaje bíblico. Entonces él respondió, ah, Señor mío. Miren aquí el personaje bíblico, aquí está diciendo, Señor mío. No sé cómo oramos nosotros, ¿no? ¿Cómo le llamamos a Dios?
Si decimos Señor mío, como está diciendo acá, o como Abraham también Señor, entonces Señor, ¿qué significa? El que manda en su vida. ¿Mandaba en la vida de Abraham? ¿Sí o no? Claro. Le decía sal y él salía. Sacrifica a tu hijo y ya, ya, Señor. Señor significa que manda en tu vida. Y estamos diciendo Señor y no manda en nuestra vida, estamos diciendo de nombre nada más. ¿Con qué tengo de salvar a Israel? Decía este personaje bíblico. Ah, Señor mío, ¿con qué tengo que salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ya este personaje bíblico, no recuerdo quién sería, pero dice así de esa manera. En Salmos 97:5, los montes se derritieron, dice, como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Aquí también el personaje bíblico, el salmista, reconoce que el Señor, o sea, nuestro Dios, es el Señor de toda la tierra. Bueno, o sea que todos deberíamos obedecer, pues no, si es nuestro Señor de toda la tierra, pero no todos lo reconocen, pues, ¿no es cierto? En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahí está. Así como el hijo honra al padre, un verdadero hijo honra pues a su papá, ¿no? ¿Y cómo lo honra? Haciendo las cosas correctas, obedeciendo también a un papá, ¿no? Que está con Dios. Ahora, el siervo, que nosotros podríamos ser ese siervo, a nuestro Señor Jesús, deberíamos honrarlo, ¿no? Sí, pues yo, dice aquí, sí, pues soy yo, sí, pues soy yo, padre. Aquí está el texto bíblico, hermanos. Estaba buscando este texto bíblico. Sí, Dios está diciéndonos, sí, pues soy yo, padre. Ahora, tú me dices, padre, en la oración decimos, padre, de repente, no sé, o Señor. Ahora, mira, nos está diciendo a nosotros, o que me dijera a mí, justo, mira, si yo soy tu padre, ¿no? ¿Qué es de mi honra? Pues, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué tú estás haciendo esas cosas? ¿Me estás honrando? Tú estás diciendo que soy tu padre, pero me estás honrando, justo me está diciendo, te está diciendo a ti también, hermano. Ahora, si soy tu Señor, si soy Señor, soy tu Señor, tú me estás diciendo, Señor, Señor. Entonces, ¿qué es de mi temor? Pues, ¿por qué no me respetas? Pues, este temor es de respeto, ¿no? ¿Por qué no me respetas, justo? ¿O por qué no me respetas? Te está hablando a ti, hermano, hermana, ¿no? Si soy tu Señor, tú me dices, Señor, pero ¿por qué no me respetas? ¿Por qué haces lo que tú quieres? No lo que yo te digo. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Así nos dice nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, a cada uno de nosotros. Y también aquí a los sacerdotes, dice, ¿no? Oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre. Aquí está hablando justamente como decir, sacerdotes era a su pueblo, ¿no? A los líderes de la iglesia. Y nosotros somos ahora la iglesia del Señor. Y entonces como que nos llama la atención también, ¿no? Ustedes que son líderes me están menospreciando, menosprecian mi nombre. Ese es el problema, ¿no? De nuestra iglesia, ¿no? La Odisea, ¿no? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y decimos todavía, ¿no? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Ah? Pero Dios nos está haciendo ver así, ¿no? Está haciéndonos ver por qué decimos nosotros Señor a Dios y por qué decimos Padre a Dios. Si estamos diciendo, pues consideremos, honremos, pues si es Dios nuestro Padre, honrémosles. Si Dios es nuestro Señor, pues respetemos pues al Señor. En otras palabras, ¿no? Otra palabra, Yahweh Jiret, Yahweh Jiret. El Señor proveerá, significa el Señor proveerá, ¿no? Proveerá. Entonces aquí están los textos bíblicos, dice, Abraham sus ojos, no, ¿qué dice aquí, hermanos? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Esto es maravilloso, hermanos, lo que está diciendo acá. Dios le había ordenado, sacrifica a tu hijo Isaac. Y ahora él es obediente. Porque es su Señor, porque es su Dios, porque cree en Dios, de verdad. Entonces, automáticamente, el que cree obedece. Y está levantando el cuchillo para cortar el cuello de Isaac.
Y ya lo está por cortar y ahí lo detiene la mano. Pues los ángeles le dicen, detente, Abraham. Ya sé que temes a Dios. Ya sé que me respetas. Ya sé que me obedeces. Por eso tú eres justificado, porque crees en mí, porque tienes fe en mí. Y provee Dios, ¿no? No es tu hijo el que va a salvar a este mundo, no. Ahí está el Cordero. Recién va a venir, ¿no? Pero el símbolo del Mesías es el Cordero. O sea, aparece un Cordero ahí, entonces provee. Dios siempre va a proveer, hermanos. Estamos viviendo cada día en nuestra vida. Dios va a proveer. Tenemos que hacer obedientes, honrar a nuestro Padre, ¿no? Respetar a nuestro Padre, hacer lo que Él dice, y por más difíciles las cosas que estemos viviendo, Él va a proveer, Él va a proveer. Por eso también su nombre, ¿no? Como hemos leído en su idioma, ¿no? Original. Y fue Abraham, pues, y tomó el carnero y ofrecióle, pues, en holocausto en lugar de su hijo, ¿no? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Entonces Abraham a ese lugar dijo, aquí Dios ha provisto, ¿no? Este lugar se va a llamar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿no? Entonces hay esa expresión también, ¿no? O sea, siempre va a proveer, hermano, en nuestra vida. Si le honramos a Dios, si le respetamos a Dios, pase lo que pase, aparentemente parece que Dios nos ha abandonado, pero el Señor va a proveer lo que sea necesario. La mayor expresión del amor de Dios se revela pues en el don de su Hijo. La mayor expresión de Dios se revela en el don de su Hijo. Claro, o sea que Dios no, ahí como dice, no, dio a su Hijo unigénito, ¿no? ¿No? Y ese es el mayor regalo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién murió por los pecadores? Romanos 5:8. Él pues murió por nosotros, hermanos. O sea, Dios a través del Hijo dando su propia vida. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor. O sea, en el mundo científico, hermanos, en el mundo de la ciencia, en este mundo limitado que tenemos muchas limitaciones, el científico tiene que hacer demostraciones, tiene que demostrar, demuestra. Te haces tu tesis, claro, de investigación, estás demostrando algo, ¿no? Que has investigado, has averiguado por acá y por allá. En un juicio también tienes que demostrar, ¿no? La inocencia o la culpabilidad se tiene que demostrar. De eso también se trata. Pero Dios demuestra su amor. O sea, Dios no dice nada más de boca, no te amo, justo te amo, sino mira, yo te estoy demostrando justo que te amo. Estoy demostrándote mi amor, dice. Pero Dios demuestra su amor ¿en qué? ¿Dónde? Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, yo era un pecador, Cristo murió por nosotros. Y te enteras que Cristo murió por ti aunque tú eres un pecador, la humanidad era pecador, pero no le importó, Dios murió o muere, ¿no? Da su vida por todos los seres humanos, ¿no? Desde Adán y Eva hasta el último hombre, ¿no? De esta tierra. Entonces hay salvación para todos. Ese es el amor de Dios. Ha provisto la salvación para todos, pero para todos los que creen, como ya hemos leído, ¿no? El que quiere ese regalo de la salvación, pues tiene que simplemente reaccionar a ese amor de Dios, esa demostración de amor, y va a reflejar el amor de Dios, pues no ahí, ¿no? En virtud de su amor magnánimo, hermanos, radical también este amor de Dios y altruista también, hermanos, ¿no? Que no es interesado el amor de Dios, ¿no? Dios envió pues a su Hijo a la tierra para que pudiéramos decidir libremente, responder a ese amor, revelado pues en la muerte sustitutiva de Jesús en nuestro favor. Ahí está, demostrándonos, o sea, y ahora tienes que responder libremente, ¿no? A ese amor. Ahora sí, Él ha dado su vida por mí, Él ha hecho todas esas cosas para que yo viva eternamente con Él, y yo como hijo y Dios como padre.
Entonces, hermanos, ¿cuál es mi reacción? Tengo que tomar una decisión. Y el Señor nos deja en libertad, en libre albedrío. Hay que tomar esa decisión. Jesús no solo resolvió la separación que el pecado había provocado entre nosotros y Dios. Claro, cuando entramos en pecado, entonces nos separamos pues de Dios. Ahora había que haber un camino para volver a Dios. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, ¿no? Yo soy la verdad, la vida, la resurrección. Todo es Jesús, ¿no? Entonces había pues tenía que haber pues no una reconciliación o volver, un camino tenía que haber para volver, porque si no nadie hubiese podido salvarse. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor, dice la palabra del Señor. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. No, para ti, hermano, en la situación en la cual estés, en la condición que estés, hermano, hermana. Para Dios no es que no le falta capacidad, poder, fuerza, amor. No, 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 no. No se ha cortado la mano del Señor, ni tampoco se ha endurecido su oído para oírte. No, Él está escuchando. Pero ¿qué es lo que está pasando, pues, hermanos? Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, lo que nos está separando de Dios es las iniquidades, los pecados, hermano. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Que yo estoy robando, mintiendo, adulterando, codiciando, no sé qué otras cosas, teniendo ídolos, tantas cosas, no respeto, es hago lo que me da la gana, sí. Hermanos, es como que Dios, que no va a estar viendo pues todas esas cosas, atrocidades que estemos haciendo, ¿no? Dice, vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Es como que si uno se tapa su rostro, no puedo ver, mire, tanta miseria, tanta perversión que hay. De repente uno dice, no, pero Dios, pues así está diciendo, no. Eso es lo que separa. Pero ¿por qué nosotros no podemos proceder a reconocer todo lo malo que somos y arrepentirse y volverse a Dios? Eso es la invitación a Dios, ¿no es cierto? Sobre todo a nosotros de la iglesia, ¿no? Que estamos acá, la iglesia de la Odisea, ¿no? Sino también dice aquí, vivió para revelar con su ejemplo el perfecto amor de Dios. Y ahí está el texto bíblico, hermanos, cómo nos revela el perfecto amor. Jesús le dijo a Felipe, ¿no? Oye, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, con ustedes estoy tanto tiempo y todavía no me conoces, Felipe, no me conoces, porque él preguntaba, no, pero muéstranos al Padre y eso es suficiente. Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le está respondiendo, le dice, no, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto pues al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Dios se ha revelado en esta tierra. Y cuando uno mira a Jesús, ahí está Dios, ahí está nuestro Padre, ahí está el amor, ahí está la justicia, ahí está la verdad, ahí está todo, todo, todo. Entonces no necesitas, y muchos a veces preguntan, yo quiero ver a Dios, que ahí está, se ha presentado en forma humana aquí en esta tierra, Dios es Jesús, mira, el perfecto, bueno, es la fuente de amor, pues ahí está, en Jesús. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria. Ahí está, hermanos. Jesús, como ser humano, Él resplandecía la gloria del Padre. Y la expresión exacta de su naturaleza, exactamente, como ser humano, ¿no? Mostró, ¿no? Exactamente la naturaleza, la esencia misma de Él. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y así que el Señor Jesucristo, por eso podía decir, gracias al Padre que estaba dentro del Espíritu Santo, no podía decir, ya a ver, cálmate, la tempestad que había en el mar, cálmate, tranquilízate, mar. ¿Y qué pasó, hermanos? Le obedecieron, pues, su palabra, hermanos. Simplemente dice una cosa el Señor y eso sucede. Él es el que sostiene, sustenta este universo, esta tierra. Sostiene todas las cosas
por la palabra de su poder, hermanos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, hermanos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya Él ha hecho todo, porque con su sangre somos purificados de nuestros pecados. Él ha derramado, ha dado su vida por nosotros. Habiendo hecho todo eso, ahora, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor? Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Está junto al Padre, hermanos, sentado ahí, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos está animando, hermanos, ¿no? A que sigamos el camino que Él nos ha abierto, hermanos. Y su amor por nosotros. Bueno, ahí termina, hermanos, nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir, hermana, este, no sé, alguien que todavía se ha quedado con nosotros. A ver, hermanos, ¿y quién quisiera orar, hermanos, no? Hay que agradecer a Dios, ¿no? De tantas maravillas que leemos en la palabra del Señor. Ujú. Bueno, vamos a orar, pues, hermanos, ¿ya? Mm, ahí está Marcelino, por favor, hermano Marcelino, por favor. Hermano Despídanos con Augusto, una oración, por antes que favor. oremos, será Ah, bueno meditar un ah, poquito sobre lo que dice comentario sobre la, el tema que es muy importante sobre el amor de Dios. Dice que en el cielo, cuando lleguemos a la eternidad, el conocimiento sobre Dios será de continuo en crecimiento, dice así, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y toda la extirpación del pecado es también una demostración del infinito amor de Dios. Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo, así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. Y a medida que Jesús les descubra las riquezas de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría. Tocarán sus arpas de oro y miradas, y miríadas y miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza, y a toda cosa creada que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y todas las cosas que hay en ellos, las al oír decir bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono, al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y gozo late en toda la creación de aquel que todo lo creó. Manan vida, luz, contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran que en su belleza sin mácula, el perfecto amor de Dios. Dios es amor. Allí termina, hablando del amor de Dios. Oremos pues, hermanos. Querido buen Padre Dios, gracias Señor por esta mañana, porque nos hemos acercado desde tempranas horas de hoy, Señor, y hemos escuchado del amor tuyo, Señor, que has hecho todo lo posible para redimirnos, Señor. Gracias, Señor, porque todavía han quedado tus hijos aquí en la mañana. Quizás no han escuchado la hermanita que oró, Señor, en favor de cada uno de tus siervos. Bendiga a tu hijo Justo, bendiga a tu hija Natalie, bendiga, Señor, a tu hija Mercedes, a su hija Valentina, bendiga a tu hija Belea en este día, Señor. A Hermelinda Vázquez Blanca, también, Señor, bendiga su hogar. A tu hijo Carlos, tu hijo Celso, bendiga a tu hija Elsie Calcino Curia, bendiga a tu hija Inés Garayar, tu hija eh, debe ser Ninfaster.
Bendiga también a nuestra hermana Margarita Segovia, nuestra hermana Mari, tu hijo Miguel, tu hija Mónica Holguín, su familia, sus hijas especialmente, Señor. Bendiga a tu hija Nancy Santos, tu hija Rosa Curasi, hermano Javier, sus hijos que están en Tacna trabajando, Señor. Cuida de ellos. Bendiga a tu hija Rosa Quispe. Hoy día, Señor, podamos hacer las cosas tomados de tu mano, Padre mío. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana, Dios mediante, hermanos, hasta mañana.